Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén. Qué lindo verlos, hermanos. Bueno, realmente compartir la palabra, las escrituras es algo que llena de mucho gozo y la verdad que en mi corazón hay gozo por estar con ustedes y poderles transmitir lo que la palabra dice. Hermanos, permítanme invitarlos a que podamos inclinar nuestros rostros, preparar nuestro corazón para hablar con el Señor y que el Señor vaya escuchando nuestras solicitudes para esta mañana, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos has redimido por esa obra que tú has hecho en la cruz. Es que nos encontramos este día juntos, Señor. Te agradezco por mis hermanos, Señor. Te ruego que tú los conduzcas por esas sendas que son tuyas, Padre. Expóneles el Evangelio a cada día, Señor, y que por medio de tu Espíritu, Señor, ellos puedan también trasladar este Evangelio a aquellos que no conocen, Señor, de ti. Te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas guiar, tú puedas establecer tus principios, Señor, y en la imperfección en la cual estoy, Señor, te pido, Señor, que te glorifiques, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Pedro. Y vamos a leer el verso 8 al 12. Pero antes, hermanos, antes de que iniciemos a dar lectura a estos versículos, quisiera recordar lo que en las últimas semanas nuestros hermanos nos han venido compartiendo aquí acerca del libro de Pedro, en particular de los primeros de los versos iniciales del capítulo 3. ¿Recuerdan, hermanos, lo que se nos dijo los domingos aquí cuando nos exponían que cuando maldecían al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Él no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino recomendaba la causa al que juzga justamente? O cuando nos hablaron de cuál debe ser la conducta de las mujeres creyentes hacia sus esposos no creyentes, nos decían que ellas estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y el asunto no ha quedado ahí, hermanos, porque nos hablaban también acerca de la conducta de los maridos creyentes acerca o hacia sus esposas no creyentes. Igualmente dice: vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a disponernos a leer el capítulo 3 del libro de la carta de Pedro, desde el verso 8 hasta el verso 12. Y dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Permítanme, hermanos. Amén. La palabra nos habla de varias cosas aquí. Así que, hermanos, la prédica la he titulado Herederos de bendición.
Y en esta mañana, hermanos, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo conseguimos los creyentes estar todos en un mismo sentir? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo sabemos que fuimos llamados para heredar bendición? Veamos qué nos dice la palabra al respecto de cómo conseguimos los creyentes estar todos en un mismo sentir. Nuestra resistencia durante casi 2 semanas les ha demostrado que no nos rendiremos, porque esta es nuestra casa, son nuestras familias y nuestros hijos. Lucharemos hasta que podamos recuperar nuestra tierra, hasta que respondamos plenamente por nuestra gente asesinada y nuestros hijos asesinados. Lo que acabamos de leer, o lo que les acabo de leer, hermanos, es un fragmento del discurso del presidente Zelensky de Ucrania. Hace semanas, ustedes saben que estalló la guerra y él decía esto. Las repercusiones de este discurso, hermanos, del presidente Zelensky fueron aplaudidas por hombres y mujeres de todo el mundo, además de mandatarios de países de todo el mundo. Lo peculiar de este mensaje, hermanos, es que Ucrania entera apoya las palabras de su presidente y están dispuestos a replicar estas palabras por todo el mundo. No nos rendiremos, no nos rendiremos. Un país de 41 millones de personas, hermanos, de diversidad de pensamientos, opiniones, están en un mismo sentir a partir de un solo propósito: el defender su tierra y mantenerla soberana, aún viendo en carne propia, hermanos, la destrucción de sus viviendas, de sus casas, de sus edificios, de su ciudad, la pérdida de sus seres queridos y la posibilidad latente de morir en algún bombardeo. Pero aún así, hermanos, se mantienen unánimes en este propósito. Al igual que nuestros hermanos que padecieron en el tiempo que nuestro apóstol, nuestro hermano, escribió esta carta, que aún siendo perseguidos a causa del Evangelio, Pedro los llama a tener un mismo sentir, una manera de conducirse hacia los no cristianos, hacia los no creyentes. Conducta que no debía mermar, hermanos, aún en tiempos de dificultad, como la que estaban pasando. En ese tiempo, nuestros hermanos, que fue en el año 34 y 35, como ustedes saben, se desató una persecución tremenda por el emperador en Roma. Esto trajo mucha muerte y también hizo que muchos huyeran de sus tierras y fueran para otros lugares. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, eran las regiones de los expatriados, como así los identifica el apóstol Pedro a estos hermanos. Expatriados, fuera de su tierra. Cuando comencé a compartirles, les hablaba acerca de lo que nuestros hermanos nos habían compartido durante estos últimos domingos. Y la verdad, hermanos, todo lo que nos compartieron confluye en estos versos que el apóstol dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y utiliza esta palabra de finalmente al dar el comienzo de este verso. Esta palabra con la cual concluye todo esto que les decía y lo que decían nuestros hermanos anteriormente. Esta forma, este principio en que los cristianos, los creyentes deberían moverse. Pedro llama a todo creyente a ser de un mismo sentir,
su relación con los no creyentes no debía mermar, hermanos. Debe haber una unanimidad en los creyentes en cuanto a la manera de conducirse. Pedro nos dice a través de la palabra que el creyente debe ser compasivo. Y al definir esta palabra de compasivo, hermanos, quiere decir sufrir juntos, responder a los sentimientos del otro. Además, hermanos, el apóstol dice que el creyente debe ser misericordioso, debe tener un corazón tierno. Esa es la definición de misericordia. Y sumado a todo esto, el creyente debe ser amigable. En un texto encontré la definición de la palabra amigable, en la que se dice que esta palabra se refiere a ser humilde y además también se refiere al tema de la división. El ser amigable quiere decir que aglutinamos, no separamos, que hacemos las cosas bajo ese principio. Y además el apóstol dice: no devolvemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición. Hace algunos años atrás, hermanos, yo tuve una lucha interna. Como algunos dirían, en mis adentros tenía una confusión y una lucha. Y esta lucha se debía porque cuando llegué al Señor, lo primero que hice fue ir a compartir la palabra a la cárcel. Y en la cárcel conocí a muchos hermanos y hacíamos muchas actividades, y esa actividad se derivó en una relación muy estrecha con muchos de ellos. Hasta que un día me dijeron que había un grupo de gente que no era cristiana, pero quería hablar con alguien externo. Y en ese momento el único que estaba disponible era yo, y nos fuimos aparte del grupo grande a un lado y empezamos a conversar de qué es lo que querían hablar conmigo, y me empezaron a decir las cosas que a ellos les preocupaba. Y en ese interín me comenzaron a decir y a contar el por qué ellos estaban en la cárcel. Cuando comencé a escucharlos y las cosas que ellos habían hecho a otras personas, mi corazón se empezó a conmover y a poner con rabia, con desilusión, con desesperanza, hasta con luto por todo lo que yo escuchaba. Y tuve un conflicto ahí, pero se sumó algo más, porque al salir de la cárcel un día tenía un espacio ahí para ir a una reunión, y dije, bueno, aprovecharé el tiempo, y en la plaza tuve en el corazón compartir las escrituras a una persona. Y como ustedes saben, en esa charla siempre hay, ¿cómo se llama?, dónde vive, dónde trabaja. Y esta persona me decía, no trabajo, sino que estoy aquí haciendo vigilia. Yo decía, ¿vigilia de qué? Y le pregunté, y me dice, es que me he enterado de que está por salir una persona de la cárcel que ha hecho daño a mi hijo, y estoy aquí haciendo vigilia. Ahí empeoraron más las cosas en mi interior, y la verdad es que no me sentí ya bien en la cárcel para compartir con los hermanos. Ya algo cambió, y ese cambio fue el trato. Ya no los trataba como antes, ya los trataba despectivamente. Y la verdad, esa lucha fue por mucho tiempo. ¿Qué haría yo? ¿Cómo resolvería este tema? Mis fuerzas no alcanzaban, hermanos. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, mediante el apóstol, nos dice que no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Y es ahí donde quiero entrar a la segunda pregunta para resolver un poco lo que les acababa de contar. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos, acerca de lo que sabemos en esta pregunta? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Por qué fuimos llamados? Como sabemos que fuimos llamados para heredar bendición. Y la verdad dice aquí, para bendición, para eso fuimos llamados. Fuimos llamados a una herencia para bendecir. Pero antes de esta palabra bendecido, encontramos una palabra que dice conociendo. Una palabra después está la palabra conociendo. Aunque esta palabra está delante, como les decía, de esta palabra bendecida, el principio para bendecir, hermanos, es conocer. ¿Y conocer qué? ¿Qué debemos conocer? En primera instancia debemos conocer que hemos sido llamados para heredar bendición. ¿Y a partir de qué? Veamos primero la definición que dice que se hace referencia a herencia. Y en esta definición dice: la herencia en la doctrina del derecho es el acto jurídico mediante el cual una persona fallece, transmitiendo sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas que en conjunto se denominan herederos. Para ayudar un poco a entender esto que el apóstol menciona, les voy a leer un versículo que dice de la Biblia que dice lo siguiente: antes sed benignos, dice, unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, hermanos, no dependió de mí o de ti el que el Señor te haya llamado. Es alguien externo que tomó la decisión de llamarnos. Nosotros no podíamos haber influido en ese llamado porque viene de afuera. Es un llamado de Dios hacia nuestras vidas. Alguien que tomó inicialmente la iniciativa. Él, hermanos, nos bendijo primero en Cristo Jesús. Y como les decía, no hicimos absolutamente nada para recibir esta bendición, como dice, como también Él os perdonó. Él tomó la iniciativa. Él nos bendijo primero. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser el sentir que debo tener yo y ustedes para conducirnos con los no creyentes que están dentro o que están fuera de la cárcel? El apóstol Pedro nos dice en esta carta que debemos ser de un mismo sentir. Y este ser, hermanos, debe acompañarnos en todas nuestras relaciones con los no creyentes. Debemos ser compasivos, misericordiosos y amigables. Y en ese contexto, hermanos, debemos movernos en esta vida. Ahora, hermanos, ya no voy muy a menudo a la cárcel por el trabajo que tengo. Pero ahora oro por ellos, hermanos, y oro por su salvación, para que el Señor los tome, porque yo estaba de igual forma que ellos, como reo de muerte.
estaba encarcelado, pero alguien tomó la decisión de llamarme, a igual que ustedes. Alguien tomó la decisión y ese fue nuestro Señor, que por medio de esa cruz nos llamó para que estemos nosotros aquí escuchando, para que estemos congregándonos. Él nos llamó, Él tomó la iniciativa, como decíamos anteriormente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces, hermanos, para podernos conducir con los de afuera, con nuestros vecinos, con nuestros jefes? Gente que no conocen al Señor. Pero aún así dice la palabra, y recordemos que estos versos se escribieron en momentos de aflicción, de persecución de los hermanos. De persecución. Y eso, hermanos, tenemos que guardar en nuestras vidas. En el versículo 10, hermanos, de esta carta, comienza el apóstol diciendo, ¿por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Primero veamos qué quiere decir la palabra refrenar. Y quiere decir sujetar. Sujetar y reducir al caballo con un freno. También hay otra definición que dice contener o reprimir la fuerza o la violencia de algo. Una de las cosas más difíciles para los hombres y las mujeres es refrenar nuestra lengua. Es algo con lo cual luchamos todos los días. Aquí el apóstol nos dice que las refrenemos del mal. Y mal la podemos entender que es algo que no se considera correcto. Pero escuchen esto, hermanos, no solamente que es algo que es correcto, sino que no es adecuado. Cuando yo reviso un poco las cosas que hablo, hay muchas cosas que son inadecuadas. A veces pensamos que es el gritar, ¿no? O el exponer alguna cosa ahí en la rabia. Pero aquí dice que es algo inadecuado. Palabras que pueden ser muy sutiles, pero que no son adecuadas. Y volvemos a esta parte que les comentaba, que debemos recordar que la carta es en momentos de aflicción, fue emitida para hermanos que estaban perseguidos. Y nuestro ejemplo, hermanos, como dice el apóstol Pedro, es nuestro Señor Jesucristo. Que, como dice la palabra, que cuando maldecían contra Él, Él no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No respondía, no amenazaba. Eso es el legado que el Señor nos ha dejado. Esa es la fuerza que nos ha dejado, y el apóstol Pedro nos dice esto. A veces pensamos, hermanos, que cuando tenemos conflictos estamos en el derecho de decir las cosas como vienen, ¿no? Pero aquí el apóstol nos dice de que es ahí más bien en los momentos donde tenemos que guardar el testimonio. En el verso 11 nos dice: apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Me llamó mucho la atención esta palabra que dice busque. Cuando a alguien le dicen buscar, tienes que buscar. Hay un esfuerzo, hay una actividad que está en esa acción. Uno tiene que a veces mover muebles, y al mover muebles uno limpia porque ve que no había limpiado hace años, ¿no? Hay una acción de querer encontrar algo. Buscar, hermanos, es el acto que debe haber en nuestras vidas al momento de querer encontrar paz en algún momento.
es más fácil que siga la guerra, ¿no es cierto? Y evitamos este buscar. Así que la palabra dice: apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala. Hermanos, el verso 12 para mí es sumamente hermoso. Es algo que cuando el apóstol expone esto, lo expone de esta manera: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Porque los ojos del Señor, hermanos, están sobre los justos. Esta mañana estaba nuestro hermano Diego aquí y vino con su hijito y estaba subiéndose las sillas y es pequeñito, pero Diego estaba mirándolo, si se subía a la silla, si estaba por caerse o no, atento. Yo lo miraba a Diego sumamente atento. Y cuando dice aquí, porque los ojos del Señor están sobre los justos, es exactamente eso. El Señor está atento a cada acción que nosotros hagamos. Si nos vamos a caer, deslizar, Él está atento ahí. Y realmente este verso ha llenado mi corazón, porque cuando uno vuelve atrás y a lo que compartimos, hay una esperanza que el Señor está atento para proveer, para ayudar, para proteger, para guiar. Y esa es la acción de nuestro Señor. Y aún sigue el apóstol y dice: y sus oídos atentos a sus oraciones. Esta mañana les decía que cuando yo hablo con mi esposa, del 100% que me habla, yo le escucho 10%. Pero aquí el Señor dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones, están atentos a lo que nosotros decimos. Escuche el 100% de lo que decimos. Pero también dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, hermanos, en todo esto sabemos que el Señor está ahí para acudir a nosotros. Sabemos que el Señor, hermanos, nos ha llamado a una esperanza, nos ha llamado a una herencia, y una herencia de bendición. Esta herencia de bendición es que Él ha tomado la iniciativa. Y también, hermanos, tenemos que saber en nuestros corazones que nos ha llamado a un mismo sentir, a podernos conducir de una forma con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que no conocen, que nuestras vidas estén sujetas a este sentir. Amén, hermanos. Vamos a orar para concluir y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia y en tu bondad nos puedas conducir a hablar de una forma, Señor, que sea con tu gracia, Padre. Que nuestro conducir sea de agrado tuyo, Padre. Y que nuestras vidas, Señor, estén siempre dispuestas a escuchar tu voz y tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por mis hermanos. Los bendigo en tu nombre, Señor. Amén, Padre.